hoy vamos a hacer un video de un maquillaje de Taylor Swift, que vamos a ver su nuevo, pues sí, su nuevo video que se llama Me. Trae muchos looks. Bueno, la canción también me gustó porque soy fan, también soy, no solo soy reggaetonera, también soy popera. Y bueno, trae muchos looks en este nuevo video, pero el que más, había unos como muy sencillos, pero el que más me gustó es el que trae en el vestido de hasta el final. Se ve súper bonita, además también podría ser así como de gradación, como suave. ¿Qué es el que vamos a hacer? Es muy sencillo, con piel esta luminosa, esto es brillo en los ojos. Así que pues vamos a comenzar, pero también les quería, antes de comenzar, no se les va a olvidar suscribirse para que esta comunidad vaya creciendo. Ah, y activen la campanita también para que les avise cada cuando tenemos video nuevo. Bueno, vamos a comenzar. Voy a usar primero este tono. Es como un café con un poquito de naranja. Y vamos a empezar marcando la cuenca del ojo. Me puse un poquito de primer porque mis ojos pues, son muy grasos. Este es de Too Faced. Y vamos. Voy a empezar primero con los ojos antes de hacer la base, porque como vamos a usar brillitos, cuando se llega a caer mucho y se mancha, después para quitarlos es un relajo. Entonces nada más aplicamos en la cuenca, así, no importa que estoy yo un poquito arriba de mi cuenca. Si tienen ustedes, mis ojos tienden a ser, es que tienen varios nombres, como papujos que les dicen, como el párpado caído, que luego me preguntan, ¿cómo maquillas ese tipo de ojos? Bueno, son los que yo tengo, entonces es bien fácil, hagan cualquier tutorial pueden ver. Entonces, para este tipo de ojos es más fácil si subes un poquito la sombra, para cuando abras el ojo se alcanza a ver, si no, no se nota nada. Entonces, así. Primero aplicamos este de base y después vamos a ir con un tono brillante. Voy a usar, estos son iluminadores que los pueden usar perfectamente como sombras. Entonces, bueno, voy a usar este. Y cuando quieren que se intensifique más, las vamos a mojar. Yo estoy usando este es de agua, que es de pepino, pero igual pueden usar agua normal, o sea, no tienen que usar nada en especial. Y les recomiendo que sean más con pinceles sintéticos, porque corren mejor cuando tienen muchos brillitos. Entonces, bueno, hay que mojarlo. Y ahora sí, voy a usar este tono. Entonces tomamos un poquito y lo vamos a aplicar. Entonces, si lo hubiera puesto solo, me pasó ponerles el ejemplo, pero si nada más lo hubiera puesto sin haberlo mojado, queda muy suavecito y de esta manera es mucho más intenso y se adhiere muchísimo mejor. Y si llegan a ver que se subió mucho cuando lo pusieron, no hay ningún problema, regresamos con el mismo pincel a suavizar y podemos para la parte de hasta arriba para que no se vean. Lo que no queremos que se vean como las capas tan marcadas, entonces con el mismo pincel, bueno, digo, con un pincel nuevo, que esté limpio, nada más le damos hacia arriba para suavizar esto. El look que ella trae está muy sencillo, bueno, trae muchos looks, pero este me pareció muy bonito, muy sencillo. Lo único, bueno, es el delineador, que igual les podría causar un poquito de problemas, pero si no podemos hacer la técnica del Yurex para que quede muy bonito, o si no, igual, como no hemos pintado la base, podemos desmaquillar y que quede la línea perfecta. Yo voy a usar este de Fenty, que lo que me gustó es que viene súper puntiagudo, o sea, viene muy finita la punta, entonces se vuelve más fácil, y está súper negro, este sí, muy buena compra. Entonces vamos a empezar, es más fácil, bueno, acerco el espejo, con el ojo. Si no saben cómo hacer lo voy a hacer aquí para ver si se pueden ver. Con el ojo abierto, viendo hacia enfrente, es más sencillo marcarla. Hacemos hasta donde tenemos que subir la línea. Y luego cerramos. Y ahora sí, ya nada más tenemos que rellenar esto y queda muy fácil. Y bueno, ya hicimos el otro ojo y le adelanté un poquito a las cejas. Pero nada más es rellenarlas normales, no hay ningún truco ahí. Vamos ahora, hoy vengo muy desvelada porque ayer tuvimos una muy mala idea
de salir. Entonces hoy hay que meterle un poco más a las ojeras y a la cara. Entonces vamos a empezar. Voy a usar este tono salmón, que cuando tengan estos problemas de ojeras, les recomiendo empezar siempre con un tono salmón. A menos que sean de piel muy, muy oscura, usaríamos un tono pues más como fuerte, más naranja como este, pero esas son pieles súper oscuras. Todas las demás con este tono podemos funcionar perfectamente. Entonces voy a aplicarlo, primero es como una prebase y recuerden que es donde se nota mucho lo desvelado, es en esta zona, aquí que llegamos a tener como discoloraciones. Entonces si cubren bien esta zona, se empiezan a ver más despiertas, más relajadas, todo. Entonces la voy a aplicar primero, que esta sería, voy a hacer una técnica un poquito distinta a como estoy aplicando la base normalmente. Casi siempre aplico la base y me la aplico en toda la cara. Ahora lo que voy a hacer, bueno, ahorita hacemos del otro lado, es, voy a usar aplicamos primero este. Y después voy a aplicar este corrector como si fuera mi base. ¿Y dónde lo voy a aplicar? Bueno, vamos a aplicar como en todas las partes que queremos resaltar de nuestro rostro. Lo vamos a aplicar. Entonces lo aplicamos aquí, acá. Bueno, me falta aplicar de esta zona. Todo lo que queremos resaltar como si fuera nuestra base. Y el resto voy a aplicar mi base normal. Estoy usando, estos son de Infallible 24 Hours de L'Oreal. Me las mandaron para probar y me gustaron mucho. Creo que este tono yo estoy usando el 220, es un poquito arriba de mi tono, pero pues si le bajamos al cuello lo podemos disimular perfectamente. Y entonces en el resto de la cara aplico, digo, ahorita sí se llega a ver mucho la diferencia, pero ahorita los vamos a mezclar para que no se note nada. Y se ve como este efecto del rostro pues más luminoso, más vivo. Nada más hay que empezarlo a mezclar. Vamos a empezar a mezclar con este pincel normal. Se ve raro, pero de verdad no se llega a notar nada. Y ahora sí con el otro mezclamos el resto. Y obviamente lo estamos haciendo con Miau para que pasen a ver los pinceles que están súper bonitos y vean que pueden hacer todos los looks solo con esto. Y ya que aplicamos la base, les digo, ya no se ve distinta, no se ve rara, aunque haya mucha diferencia de color, bien mezcladita y de este efecto un poquito pues como de contornos. Y vamos, ahora sí, voy a aplicar polvo, este es blanco pero es translúcido. No es tan recomendable si tienen líneas de expresión o se les marca en esta zona. Entonces podemos aplicar solo muy poquitito. También hay que, o sea, es como se contradice un poquito, porque si pones mucho polvo se te marcan más líneas, pero si no pones igual y pusiste un poquito más de corrector, como que se queda activo, entonces también se van marcando las líneas del corrector. Entonces recuerden, hay que estirar bien esto, o sea que no quede nada ahí. Y un poquitín de polvo para sellar esta zona. Esto lo hacemos con un poquito más de cuidado. Y lo demás con un pincel normal. Vamos a sellar. Si ustedes, esta base lo que me gustó en especial es que o puede ser como mate o la puedes dejar como fresca. Eso está muy bonito, pero bueno, lo típico, las que tenemos piel grasa la queremos súper mate, las que tienen piel seca quieren todo súper brilloso. Entonces yo sí prefiero no tanto brillo, como un brillo pues más naturalito. Entonces aplicámoslo. Y vamos ligeros contornos. Este es de Maybelline City Bronzer. Ligerititos, como una más para este look bronceadito. Que lo estoy usando como entre rubor y contorno. Y ahora sí vamos a agregar el
Rubor, vamos a agregar este rubor, este tono que está en rosita, que está clarito. Lo agregamos y vamos a agregar también iluminador porque se ve una piel muy, además de que tenemos todo este brillo y nos falta hacer la parte de abajo. La parte de abajo es muy sencilla. Vamos a tomar el primero que hice para terminar los ojos. Bueno, me falta todo este lado, pero ahorita lo terminamos. Este tono que usamos lo vamos a aplicar en la parte de abajo. A ver. Igual en nuestros aquí, que esto nos va a ayudar a agrandar el ojo. Lo ponemos. Voy a delinear por dentro con negro y vamos a marcar un poquito más de profundidad en el ojo. Entonces vamos con este café que es más fuerte. Solo en este pedazo de la cuenca para dar más profundidad. Delineo por dentro, pongo rímel y ahorita regresamos. Y para vamos a usar el mismo iluminador. Este es con un pincel de brocha. Vamos a iluminar y vamos a hacer los labios. Se ve que trae como un rosa muy intenso, entonces voy a empezar a delinearlos. Hay que tenerlos bien hidratados, recuérdense, entre tonos más intensos se nota más cualquier defectito. Estoy con este de NYX, es Pinky, y los delineamos primero. Y voy a seguir con este rosa intenso. Este es de L'Oreal, nomás lo vacié aquí. Ya con el delineado nos dura muchísimo más tiempo. Vamos con un rosa muy intenso. Y pues ahora sí, ya con nuestros labios, este es nuestro look terminado. Es un look, bueno, si lo quisieran como más de noche, a mí pues de día se me hace así perfecto. De noche, ella se ve como que trae una pestaña postiza. Yo esta vez me la quise saltar. Nada más traté de agregar mucho rímel, pero igual, si lo quieren más cargado, agregaríamos una pestaña. Es un look muy bonito y es el último que trae en el video, entonces espero que les haya gustado y porfa, ayúdenme para que crezca esta comunidad. Así que si quieren que vamos a compartir este video, si les gustó, darle like y activen la campanita para que les avise cada que hay video, que tenemos, bueno, lunes y jueves, por si no lo saben, y si no, para que les recuerde. Entonces, bueno, no olviden comentar, suscribirse. Hasta luego.